El ciclo celular es la secuencia de crecimiento y división de una célula. Se divide en 4 fases: G1, S, G2 y M. La fase G1 es el periodo en el cual la célula crece. Cada cromosoma consta de una sola molécula de ADN. En la fase S se duplica o sintetiza el ADN. Al final, cada cromosoma está formado por 2 cromátides. En la fase G2 se incrementa la síntesis de proteínas y la célula se prepara para la fase M. La fase M es la fase de división celular por mitosis. Los genes se encuentran en las células dentro de las estructuras llamadas cromosomas, los cuales, a su vez, contienen ADN y proteínas. El ADN está constituido por 2 cadenas compuestas por nucleótidos, las cuales se unen por medio de enlaces covalentes. El ADN no puede dirigir al mismo tiempo la síntesis de proteínas, debe haber una molécula intermediaria. Esta molécula es el ARN. El ARN se encuentra en el citoplasma y ribosomas de las células procariotas y en el nucleolo de las eucariotas. Se presenta con 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y uracilo. El ADN codifica para 3 tipos de ARN. El ARN mensajero, que transporta la información genética desde el ADN en el núcleo hasta el citoplasma, donde la información es traducida en secuencia de aminoácidos. El ARN de transferencia, que transporta la secuencia de aminoácidos desde el citoplasma hasta los ribosomas. Y el ARN ribosomal, que interactúa con los otros ARN para lograr la síntesis de proteínas. En este proceso ocurren la transcripción y la traducción. Mitosis. Comienza con la profase. La cromatina se enrolla para formar cromosomas visibles formados por 2 cromátides hermanas unidas por un centrómero. Desaparece la envoltura nuclear y el nucleolo. Los centriolos se mueven hacia los polos opuestos formando el huso cromático. En células vegetales no hay centrómeros. En la metafase, los cromosomas se ordenan en la placa ecuatorial. En la anafase, los cromosomas se separan por sus centrómeros y las cromátides se dirigen a los polos opuestos de la célula. Se forma un surco de separación. Y en la telofase se reintegra la membrana nuclear y el nucleolo. Se realiza la citocinesis, es decir, la separación total de las células. La meiosis es una división en la que se reduce el número de cromosomas, produciendo 4 células hijas, con solo la mitad de información, lo que permite la recombinación de cromosomas materno y paterno. Primera división meiótica. Se realiza una profase 1. La cromatina se condensa, se hacen visibles los cromosomas, aparece el huso cromático, se desintegra la membrana nuclear y el nucleolo. Se realiza el apareamiento de cromosomas homólogos, la formación de tétradas y el entrecruzamiento de cromosomas homólogos. En la metafase 1, los cromosomas homólogos se acomodan en el ecuador uniéndose al huso cromático. En la anafase 1, cada miembro del par homólogo se aleja a los polos opuestos del huso y comienza a formarse el surco de separación. En la telofase 1, los cromosomas llegan a los polos, se reconstruyen los 2 núcleos hijos, reaparece el nucleolo y la membrana nuclear. El citoplasma se divide y se generan 2 células con un número diploide de cromosomas cada uno, constituido por 2 cromátides. Ahora se realiza una segunda división meiótica. En la profase 2, en las células hijas, los cromosomas se observan al condensarse la cromatina en el núcleo. Aparece el huso y desaparece la membrana nuclear. En la metafase 2, los cromosomas ya no están en pares, se acomodan en el ecuador unidos a las fibras del huso. En la anafase 2, los cromosomas se dividen por su centro en 2 cromátides que emigran a cada uno de los polos de la célula. Se inicia la formación del segundo surco de separación. Finalmente, en la telofase 2, los cromosomas llegan a los polos. Cada célula se divide y se originan 2, por lo que se producen 4 células haploides.